Buenas tardes, mi nombre es Erika Cortés Rocha, soy estudiante de la Universidad Alfa Lambda, de la licenciatura en Pedagogía del tercer cuatrimestre. El docente a cargo de este proyecto es el doctor Diego Gorostieta Solorzano. El tema a abordar es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, en sus siglas el SNT. Empezaremos hablando sobre qué es un sindicato. Un sindicato es una organización de trabajadores formada para proteger los derechos y promover los intereses de sus miembros en lo que respecta al salario y las prestaciones de las coordinaciones del trabajo. Este sindicato fue creado en 1944 por un auspicio del gobierno mexicano, el cual convocó a la unificación de las organizaciones magisteriales entonces existentes para que conformaran una organización de carácter nacional. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación en términos jurídicos es la organización que representa alrededor de 1.300.000 trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación Pública. El objeto de este trabajo es intentar precisar la naturaleza de la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el sector educativo, tomando como un eje de discusión las reformas educativas tanto desde el Congreso de la Unión como el interior de la Secretaría de Educación Pública, más conocida como la SEP. El análisis de estas comisiones de educación exponen una participación significativa de este sindicato como una de las iniciativas que eventualmente afectan la legislación en materia educativa. Mientras que en la SEP también se aprecian una participación y de poder de veto importante, el sindicato en la reforma, gracias a su participación en los mandos medios y altos de la SEP, lleva el control sobre la estructura magisterial y participación en las comisiones mixtas. Estos hallazgos amplían nuestro conocimiento sobre la influencia del sindicato en el sector educativo mexicano y sus potencialidades y sus potenciales implicaciones sobre la calidad educativa. El propósito de la reforma es establecer las medidas o estrategias para conseguir algún objeto en materia educativa. Estas representan los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades y los representantes, como son los ciudadanos, para elevar la calidad educativa, también en ampliar la cobertura y mejorar la atención a ciertos grupos poblacionales o cualquier otro objetivo explícito que se persiga. En su artículo sobre el impacto de la alternancia sobre el sector educativo, hace un reencuentro de las principales reformas y programas del sexenio del presidente Vicente Fox, que como sabemos fue del 2000 al 2005. En el artículo se puede apreciar la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como uno de los sectores principales en casi todas las acciones gubernamentales en materia educativa durante esos años. Estas acciones van desde la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2002 hasta la reconstrucción de los consejos de preparación social y el compromiso social por la educación, las reformas a la Ley General de Educación en materia de nivel preescolar y la reforma a la educación secundaria. En general, la intensidad de la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación dependerá del objeto de la reforma. Por lo general, participará activamente en reformas que estén directamente ligadas con asuntos de carácter laboral, como la creación y asignación de plazas en docentes, los presupuestos educativos y los incrementos salariales. También tendrá a intervenir aquellas que trastoquen la gestión o organización del sistema y que signifiquen una potencial amenaza al control o poder del sindicato en el sector. El SNT tendrá a participar menor activamente en reformas que toquen temas no laborales, siempre y cuando estos no perjudiquen directamente en los intereses. Además del carácter prácticamente monopolio de la representación y del número de agremiados,
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a diferencia del resto de las organizaciones sindicales de carácter nacional que dependen del gobierno federal o incluso del sector privado, está involucrado en la administración y control de recursos del espacio político administrativo donde se ubica. Desde la lógica de análisis para entender las características particulares de este sindicato, y las diferentes estrategias que ha desarrollado a lo largo de su historia, el presente trabajo propone estudiar un desempeño desde tres perspectivas analíticas. En primer lugar, como un sindicato corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente tiene el monopolio de la representación de sus agremiados, porque de acuerdo con la ley correspondiente pueden salirse ni cambiar de sindicato. En segundo lugar, tenemos una organización de carácter oligárquico, pues sus dirigentes nacionales tienden a construir liderazgos que se mantienen en el poder por largas temporadas y se desempeñan como un grupo cerrado. Esto porque tienden a el reconocimiento oficial de las autoridades laborales y del sector educativo, o bien porque son capaces de restringir y manejar competencias de los principales cargos representativos, entre otras cosas porque la ley laboral o lo incentiva principalmente. En tercer lugar, tenemos un grupo de intereses que en forma centralizada y descentralizada recurren a diversas estrategias para presionar a las autoridades educativas en lo relativo al aumento del salario y las prestaciones, pero también en lo que representa el mantenimiento de los espacios del control del ámbito educativo y de los estados. Ellos proponen algunas estrategias y entre ellas son el amparo de la normatividad de las relaciones laborales, que en este incluye la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como la Ley General de Educación con las condiciones generales del trabajo y el reglamento de escalafón y los lineamientos de carrera magisterial. Los líderes sindicales han colonizado el amparo educativo de dos formas: ubicando a sus cuadros en los puestos directivos de confianza y manejando la totalidad de asignación de las plazas, así como los ascensos y permutas. El segundo es la movilización, que implica el amparo de labores, la toma de instalaciones y actos de protesta en las calles con el apoyo de organizaciones sociales de naturalezas diversas. El tercero es la construcción de alianzas políticas con el partido en el gobierno tanto federal como estatal, entre ellos las circunstancias en las que el sindicato toma forma de fracción partidista, de manera que algunos de sus líderes, a cambio de ser postulados como candidatos o diputados federales, utilizan a cierto número de agremiados para que colaboren en la campaña respectiva y además intervienen en recursos sindicales en la promoción de los votos. El 4 es la coalición o alianza electoral a través del partido de este sindicato, Nueva Alianza, acuerdo que se desarrolla en los términos de su actuación como fracción de partido. El quinto es la ubicación de los legisladores del sindicato en la Comisión de Educación y de Presupuestos con el apoyo de los partidos mayoritarios, posiciones desde los cuales, en acuerdo de las dirigencias locales o nacionales del gremio, recurren a diversas prácticas de cabildeo e intercambio de apoyos, con el fin de vetar o congelar las iniciativas que pudieran afectar o mejorar la posición política administrativa del sector educativo. Y por último tenemos la dirigencia nacional del sindicato, que con este potencial respaldó las estrategias enunciadas en el marco del control corporativo y el liderazgo oligárquico. Procura negociar un acuerdo con el presidente de la República en turno, tanto en asuntos
elementos de orden estructural, como en el caso de una reforma del sector educativo o en los tipos de coyuntura, como un aumento de salario o la expectativa partida presupuestal por la educación. Y esto sería todo de mi parte, espero haberles apoyado y muchas gracias por su atención.